Bienvenidos a los que están viendo el presente video. Continuamos resolviendo ejercicios, problemas referidos a razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Bien, tenemos aquí un problema relacionado con el cálculo de una variable, una incógnita que está justamente introducido en las coordenadas del punto, y este punto pertenece justamente al lado final de un ángulo en posición normal, ¿no? Entonces dice, si la cotangente de este ángulo es igual a menos 2, nos pide que calculemos m, siendo m parte de las coordenadas del punto del lado final del ángulo en posición normal. Bien, entonces lo que vamos a hacer es justamente aplicar la definición de la cotangente de un ángulo en posición normal y aplicamos pues con la siguiente información, ¿no? La abscisa en este caso vendría a ser m-5 y la ordenada vendría a ser m-2. Es decir, ambas coordenadas están en función de la letra m, ¿no? Bien, entonces aplicamos simplemente la definición de la cotangente, ¿no? Porque justamente eso nos da como condición o como dato. Entonces, escribo cotangente de alfa es igual a una relación, ¿no? Y lo tenemos aquí. La cotangente es la relación de la abscisa a la ordenada. En este caso, la abscisa vendría a ser m menos 5. Ese sería mi abscisa y mi ordenada sería m menos 2. Pero por condición o por información del problema, esta cotangente dice que es igual a menos 2. Entonces aquí, en vez de cotangente de alfa, voy a reemplazar ese dato que es justamente menos 2 y lo igualo a esto que lo he escrito por la definición de la razón trigonométrica cotangente. Bien, entonces esta ecuación se reduce a una ecuación de primer grado, ¿no? m menos 2 de dividir va a ir a multiplicar a menos 2 o negativo 2. Entonces tendríamos menos 2 multiplicado por m menos 2 y esto es igual a m menos 5. Resolvemos esta ecuación y ya tenemos el valor de la incógnita m. Entonces negativo por positivo me da negativo, 2 por m me da 2m. Negativo por negativo, positivo, 2 multiplicado por 2 me da 4. Y aquí tengo m menos 5. Bien, reúno a las m's en un solo miembro. Tendría menos 2m. Y m viene con negativo. De la misma manera, 4 positivo viene con negativo. Y bajamos simplemente menos 5. Signos iguales, mantenemos el signo y 2 más 1, pues me da 3m. Signos iguales, se mantiene el signo y se suma 2 más 1, 3. Aquí de igual manera. Menos 4 menos 5 nos daría pues menos 9, ¿no? Signos iguales, se mantiene el signo y se suma 9. Por haber signos negativos en ambos miembros de la ecuación podemos cancelar. Y luego divido entre 3 para calcular de manera definitiva el valor de m. 3 con 3 se me va y tendría m, y 9 dividido entre 3 pues me da 3. Entonces este sería el valor de m, que lo tendríamos aquí, el inciso E. Bien, pasamos a hacer el siguiente problema. En este otro problema tenemos ya dos ángulos en posición normal que están implicados. Ambos son ángulos en posición normal porque parten del eje X positivo, ¿no? Cabe observar que el ángulo beta es un ángulo positivo porque gira, rota en dirección contraria a las agujas del reloj
y alfa rota en dirección igual a las agujas del reloj, ¿no? Ahora el lado terminal de alfa pasa por el punto 12 menos 5 y el lado terminal de beta pasa por el punto menos 3 menos 4. Es decir, esto, ¿no? Bueno, como tenemos las coordenadas de ambos puntos, para ambos ángulos en posición normal me faltaría sus radios correspondientes. Entonces eso hago primero, calculo los radios, ¿no? Y voy a dar la siguiente simbología. Para esto voy a indicar que esta línea es el radio del ángulo alfa y esta otra línea es el radio del ángulo beta, ¿no? Entonces primero voy a calcular el radio del ángulo alfa, que sería así, ¿no? Radio de alfa va a ser igual el cuadrado, ¿no? Porque el cuadrado del radio, siguiendo la relación del radio y las coordenadas, el cuadrado del radio es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso sería las componentes 12 y menos 5. Entonces tendría 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Bueno, voy calculando esas cantidades numéricas, que sería 144 más 5 al cuadrado, 25. Sumando tendría 169, sacando raíces y tomando en cuenta el signo positivo, porque es un radio, cuadrado con raíz se va, y tendría que el radio de alfa es igual a la raíz cuadrada de 169, que sería 13. Entonces ya tengo un primer radio. Paso de la misma manera a calcular el radio de beta. El cuadrado del radio de beta va a ser igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas, es decir, menos 3 elevado al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado. El radio de beta al cuadrado va a ser igual a menos 3 al cuadrado es positivo 9, más menos 4 al cuadrado es positivo 16. 9 más 16 me da 25. Aplico raíces cuadradas y ya tendría justamente el radio de beta. Cuadrado con raíz se va. Y obviamente voy a tomar el signo positivo de este lado porque estoy calculando un radio. Y esto sería 5, ¿no? Bien, entonces una vez que ya tengo los tres elementos para cada ángulo en posición normal, ya puedo calcular la expresión que me pide, ¿no? Calculamos el valor de la expresión. Esa expresión no tiene un nombre como tenían los anteriores ejercicios de los anteriores videos, ¿no? Que eran nombres de letras mayúsculas como la E, la A y la F. En este caso no hay, ¿ya? Entonces bajamos así como está la expresión. Empiezo por 5. Entre 5 y seno de beta hay una operación de multiplicación. Seno de beta es una relación entre las coordenadas y el radio, o sea, pongo una raya de fracción. Y me recuerdo que el seno de un ángulo en posición normal es ordenada a radio, es decir, aquí debería escribir la ordenada y el radio, pero del ángulo beta. Tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces aquí la ordenada de beta su ordenada es el segundo numerito, sería menos 4, y aquí el radio de beta. El radio de beta que acabo de calcular, 5. Como es un número negativo, pues vamos a encerrar entre paréntesis. Bien, más 13 por el coseno de alfa. El coseno de alfa es la relación de la abscisa al radio vector, pero de alfa, ¿no? Entonces ahora voy a ver los elementos de alfa. Entonces aquí tengo que escribir la abscisa de alfa, que sería justamente 12. Y aquí el radio de alfa, que calculé 13. Bien, como podemos observar, puedo simplificar este 5 con este 5 y este 13 con este 13. Y tendría aquí simplemente menos 4 más 12, ¿no?
y esto simplemente restamos y nos daría exactamente 8. Y de igual manera que el anterior inciso sería justamente el inciso E, ¿no? Bien, hasta esta parte habríamos terminado los ejercicios de un nivel intermedio y los invito pues a que podamos ver los siguientes videos. Vamos a ir diseñando en función al grado de dificultad y como también al grado de avance. Muchas gracias por su atención.